referente a la clasificación de los carbohidratos. Empiecen la grabación, por favor. Gracias. Ya. A ver, cuando hablamos de los carbohidratos, estas macromoléculas son una de las macromoléculas más importantes que nosotros requerimos desde el punto de vista energético. Estos carbohidratos van a ser producidos por las plantas, ¿no? Por los vegetales. Esto corresponde a lo que vendría a ser el ciclo del carbono. Nosotros habíamos dicho que existe una clasificación de organismos vivos, ¿no? En el caso de los fotolitótrofos lo que hacen es fijar el CO2 y el agua, ¿no? Estas dos moléculas las fijan y con la ayuda de la energía luminosa se obtienen los carbohidratos, ¿no? Como el caso del almidón, ¿no? Como el caso del almidón. Y en este proceso liberan oxígeno a la atmósfera, ¿no? Esto vendría a ser la fotosíntesis. La fotosíntesis es el principal proceso liberador de oxígeno atmosférico, ¿ya? Y también es el principal proceso de fijación de CO2. Pero eso ocurre en el día. En la noche, estos mismos organismos ya se van a comportar como quimiorganótrofos, ¿no? Se comportan como nosotros. Nosotros somos quimiorganótrofos. Eh, en el caso nuestro, nosotros consumimos estos compuestos carbohidratados para obtener ATP, ¿no? Usamos estos compuestos carbohidratados para producir ATP. El ATP, en el caso nuestro, es producido mediante reacciones redox, ¿no? Principalmente a nivel de la cadena transportadora de electrones. Esto es realizado por los quimiorganótrofos. Y en este proceso se elimina el CO2 y el agua. El CO2 y el agua es eliminado, o sea, nuestras moléculas al final van a terminar en CO2 y el agua. Estas moléculas a nosotros no nos sirven, pero a las plantas sí les son de utilidad, ¿no? Las fijan y producen sus carbohidratos, ¿ya? Entonces hay una relación directa entre estos dos tipos de organismos, ¿no? Entre los fotolitótrofos y los quimiorganótrofos, ¿no? A esta interrelación se le denomina sintropía, ¿ya? Es la sintropía. Ahora, ¿cómo clasificamos a los carbohidratos? Los carbohidratos los podemos clasificar en tres grupos, ¿ya? La familia de los monosacáridos, la familia de los oligosacáridos, ¿ya? La familia de los oligosacáridos y la familia de los polisacáridos, ¿ya? Los polisacáridos. Es la forma correcta de clasificar a los carbohidratos. Ahora, los monosacáridos, ¿ya? Este grupo de carbohidratos que son los monosacáridos, los clasificamos a su vez en aldosas y cetosas. ¿Por qué se le llama aldosa? Se le llama aldosa porque tienen como principal grupo funcional el grupo aldehído, ¿no? Este grupo de acá, este es el grupo aldehído. Si tienen este grupo aldehído, a este monosacárido se le denomina aldosas. Aldosas de aldehído, no olvidarse, por favor. El otro grupo son las cetosas. Se le llama cetosas porque tienen como grupo funcional al grupo ceto. ¿Ya? Este grupo ceto siempre va a estar en posición 2 en el caso de las cetosas. ¿Ya? Siempre en posición 2 en el caso de las cetosas. Entonces, es la forma como vamos a clasificar a los monosacáridos.
¿ya? En aldosas y en cetosas. Ya, si yo les pido definir desde el punto de vista estructural, ¿ya? ¿Qué es un carbohidrato? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué viene a ser un carbohidrato desde el punto de vista estructural? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a definir? A ver, si yo les pido representar la estructura de una aldosa de 6 carbonos, ¿ya? Aldosa de 6 carbonos. Entonces, lo primero que hay que hacer es representar la cadena carbonada, ¿ya? Un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Es una cadena carbonada. Entonces, de ahí tenemos que partir. Los carbohidratos son una cadena carbonada. Entonces, lo primero que hay que hacer es representar dicha cadena carbonada. Si yo les estoy hablando de una aldosa de 6 carbonos, entonces los 6 carbonos están enlazados, ¿no? Ahí tengo 6 carbonos enlazados. Si yo le estoy hablando de una aldosa, ¿ya? Después de haber representado la cadena carbonada, lo segundo que hay que hacer es representar el grupo funcional, ¿ya? Es lo segundo que hay que hacer. Represento mi grupo funcional, que en este caso es el grupo aldehído. El grupo aldehído siempre tiene que estar en posición 1, ¿ya? Siempre en la primera posición. Este de aquí es mi grupo aldehído. Ya. Lo tercero que hay que hacer, ¿qué cosa es? Colocar un hidroxilo a cada carbono. Ya, le voy a colocar un hidroxilo a cada carbono. Al carbono 1 ya no le coloco nada porque está completa su valencia. A este sí, a él le pongo un OH. Al segundo también. Y aquí al último también le pongo un OH. ¿Ya? Entonces, es una cadena carbonada que presenta como grupo funcional un grupo aldehído y a lo largo de la cadena carbonada presentan un hidroxilo, ¿ya? Y para completar la tetravalencia, ¿qué hago? Coloco hidrógenos, ¿no? Aquí un hidrógeno, aquí otro hidrógeno, ¿no? Aquí otro. Y en el caso de este último le tengo que colocar 2 hidrógenos, ¿ya? Porque el carbono es tetravalente. ¿Qué significa que sea tetravalente? Que tiene 4 enlaces covalentes, ¿no? Eso es tetravalente. ¿Ya? Entonces simplemente al final completo su tetravalencia con hidrógenos. Esto vendría a ser un carbohidrato que corresponde a las aldosas, ¿no? Es una cadena carbonada que presenta como grupo funcional un grupo aldehído y a lo largo de la cadena carbonada presenta un grupo hidroxilo. En el caso de las cetosas, voy a hacer lo mismo. Ya, cetosa de 6 carbonos. Entonces lo que tengo que hacer es representar la cadena carbonada.
¿Ya? 1, 2, 3, y 6, ¿ya? 2, 4 y 6. Entonces lo que estoy haciendo es representar esta cadena carbonada. Luego, ¿qué hago? En segundo lugar, lo que hay que hacer es colocar el grupo funcional, que en este caso es el grupo ceto, que siempre va a estar en posición 2. ¿Ya? Coloco el grupo ceto en posición 2. Luego, a lo largo de la cadena carbonada, le voy a colocar un oxidrilo, un OH. ¿Ya? Aquí uno, aquí nada, porque ya está completo. Aquí uno. Aquí otro. ¿Ya? Entonces, es una cadena carbonada cuyo grupo funcional es un grupo ceto en posición 2 y a lo largo de la cadena carbonada va a tener un OH, un oxidrilo. Para completar la tetravalencia colocamos hidrógenos. Aquí coloco 2 hidrógenos. ¿Ya? Aquí nada, pues ya está completo. Aquí un hidrógeno. Y otro. Y al final 2 hidrógenos. Y ya está. He representado en este caso una cetosa de 6 carbonos. ¿Ya? En el caso de los monosacáridos van a existir a partir de 3 carbonos. ¿Ya? De 3 carbonos hasta 6 carbonos, hasta un máximo de 6 carbonos en el caso de las células animales. En el caso de las células vegetales pueden trabajar con un carbono de más. O sea, como máximo pueden trabajar hasta 7 carbonos. En el caso de células vegetales. ¿Ya? En el caso nuestro, como mínimo 3 y como máximo 6 carbonos. Entonces, estos carbohidratos van a tener una denominación. ¿Ya? Se les denomina de diferentes maneras. Una de ellas es anteponiendo, si se trata de una aldosa, se antepone siempre la palabra aldo. ¿Ya? Antepongo la palabra aldo. Luego voy a colocar un prefijo que me indica la cantidad de carbonos, que en este caso es 6. El prefijo que me indica 6 es ex. ¿Ya? Es ex. Y finalmente tiene que tener la terminación osa. ¿Ya? Finalmente tiene la terminación osa. Esto vendría a ser una aldohexosa. Para el caso de las cetosas, se antepone el prefijo ceto ¿ya? Prefijo ceto. Luego coloco el prefijo que te indica la cantidad de carbonos, que en este caso es 6. 6 es ex.
y le doy la terminación osa. ¿Ya? Esto sería una cetohexosa. Esto vendría a ser una cetohexosa. ¿Ya? Entonces, antepongo el prefijo aldo y aquí el prefijo ceto, ¿no? Y coloco la cantidad de carbonos. Es una forma de nombrarlas. ¿Ya? La otra forma es simplemente utilizando el sufijo, o sea, la terminación osa. ¿Ya? Utilizo la terminación osa y para el caso de las cetosas se utiliza la terminación ulosa. ¿Ya? Osa y aquí ulosa. La terminación osa para las aldosas y la terminación ulosa para las cetosas. Luego se coloca el prefijo que me va a indicar la cantidad de carbonos, que en este caso sería 6 es X, ¿ya? En este caso sería una hexosa, ¿ya? Hex de 6 y osa de aldosa, es una hexosa. En este caso es de 6 y 6 es X. En este caso sería una hexulosa, ¿ya? Entonces hay dos formas de nombrarlas. Anteponiendo el prefijo aldo para las aldosas o si no, ceto para las cetosas. Y la otra es simplemente con la terminación osa, que te va a indicar que es una aldosa, y la terminación ulosa, que te indica que es una cetosa. ¿Ya? Osa y ulosa. Entonces, son las dos maneras como nombrar a los monosacáridos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una aldosa de 3 carbonos, ¿ya? Una aldosa de 3 carbonos, la llamaría aldotriosa, utilizando esta primera nomenclatura, aldotriosa. Si fuese una cetosa, sería una cetotriosa. Utilizando esta nomenclatura de acá abajo, sería triosa simplemente, y aquí sería una triulosa. Si fuese de 4, sería una aldotetrosa. Si es una cetosa, sería una cetotetrosa. Utilizando la otra nomenclatura, sería una tetrosa, o si es una cetosa, sería una tetrulosa. ¿Ya? De 5 carbonos. De 5 carbonos sería una aldopentosa, una cetopentosa, o utilizando la otra nomenclatura, sería simplemente nombrarla como pentosa, o si es una cetosa, como una pentulosa. ¿Ya? De 6 está acá, ¿no? Aldohexosa, cetohexosa, hexosa y hexulosa. Si fuese de 7, sería una aldoheptulosa, cetoheptulosa. Utilizando la otra nomenclatura, sería una heptosa, o si es una cetosa, sería una heptulosa. ¿Ya? Entonces, hasta 7 estamos hablando de una célula de origen vegetal. Hasta un máximo de 6 es el caso de una célula animal. ¿Ya? Nosotros trabajamos con carbohidratos hasta un máximo de 6 carbonos. Un máximo de 6 carbonos. Vamos a empezar a ver los monosacáridos de 3 carbonos. ¿Ya? Vamos a conocer cuál es esta triosa y cuál es esta cetotriosa. En el caso de la aldotriosa, ¿ya? Esta aldotriosa se denomina gliceraldehído, ¿ya?
es la estructura, esto de aquí es la estructura del gliceraldehído. En el caso de la cetotriosa, esta cetotriosa se llama dihidroxiacetona, ¿ya? La dihidroxiacetona. Estos dos carbohidratos las tienen que su estructura las tienen que conocer de memoria, porque a partir de esos carbohidratos se genera el resto de carbohidratos, ¿ya? Estos son los progenitores, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Ahora, la función de los carbohidratos, una de las funciones importantes es ser energéticos, ¿no? La función energética, los carbohidratos son energéticos, pero no es la única función bioquímica, ¿ya? Para eso yo les he dejado un video en el sílabus, el enlace está ahí en el sílabus para que puedan revisar qué otras funciones tienen los carbohidratos. La principal función es la función energética, porque son los principales, es la principal fuente generadora de ATP, ¿no? Los carbohidratos, ¿ya? Eh, ahora, estos carbohidratos van a presentar un tipo de estereoisomería, ¿ya? A ver, cuando hablamos de estereoisomería, ¿a qué me estoy refiriendo? Acepten a sus compañeros, por favor. A ver, si yo les hablo de una estereoisomería, ¿ya? Los isómeros, ¿qué cosas son? Los isómeros, alguien ha averiguado, a ver, ¿qué cosa es un isómero? ¿Alguien sabe qué es un isómero? ¿Alguien sabe qué es un isómero, por favor? Lisette. Profesor, son Te escu- compuestos que tienen la misma fórmula química pero diferente disposición de los átomos dentro de sus moléculas. Ya. A ver, por favor, la delegada está presente. A ver, ¿me vas a ayudar, por favor, a controlar las participaciones, ya? Anda poniéndole una participación a Lisette. A ver, Anthony, ¿qué otro concepto tienes, Anthony? Sí, profesor. Bueno, lo mismo que dijo la compañera, solo que se agrega, en este caso podría agregar que en este caso tiene diferente disposición de átomos o moléculas, profesor, en este Bueno, caso. es lo mismo que ha dicho tu compañera anterior, ¿ya? En este caso, la participación va a ser para el primero que ha respondido, que es para su primera compañera. ¿Ya? Ponle participación a la primera compañera. Cuando hablamos de isómeros, los isómeros son aquellas sustancias que van a tener la misma fórmula química. Eso tiene que estar claro. La misma fórmula química. En este caso, fórmula molecular. ¿Ya? Son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente forma de estructuración. Tienen diferente estructura química. A ese tipo de estructura se les denomina isómeros. Ahora, cuando hablamos de estereoisómeros, ¿ya? Cuando hablamos de estereoisómeros, tenemos que hablar de los enantiómeros, ¿ya? Y el otro grupo importante son los diasterómeros.
Ya. ¿Qué es un enantiómero y qué es un diasterómero? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es un enantiómero y qué es un diasterómero? Profesor, un enantiómero es una clase de es una clase de isómero óptico ¿Ya? ¿Qué más? Ahí que falta tiene una pareja compuesta de las moléculas. el requisito para hablar de enantiómeros, ¿cuál es? mm, A ver, ya, ponle media participación a tu compañera Lisette. A ver, Coraima, Maribel. Profesor, ¿sería que el carbono es asimétrico? Perfecto, esa es la respuesta. Ponle una participación a Coraima Maribel. Tenemos que hablar de un carbono asimétrico. ¿Ya? Una participación, por favor, a tu compañera Coraima. ¿Ya? Asimétrico. Ahorita vamos a ver esos conceptos para que quede bien claro. Cuando hablamos de estos conceptos de enantiómeros y diasterómeros, tenemos que hablar del carbono asimétrico. Al carbono asimétrico también lo llamamos carbono quiral, ¿ya? Carbono asimétrico o carbono quiral. El requisito para hablar de enantiómeros es que en la estructura, si yo veo la estructura de este compuesto, debe de tener un carbono asimétrico. Por lo menos uno de ellos tiene que ser asimétrico. Ese es el requisito para hablar de enantiómeros, ¿ya? Si yo les hablo de carbono asimétrico, es lo mismo carbono quiral, ¿ya? Aquí vamos a utilizar el término quiral, ¿ya? No carbono asimétrico. Carbono asimétrico es utilizado más para la parte de orgánica. Carbono quiral lo vamos a utilizar en esta parte de bioquímica. Entonces, el requisito, vuelvo a repetir, para que haya enantiómeros es que mínimo haya un carbono quiral presente. Ahora, ¿qué ocurre si hay más de un carbono quiral? Si hay más de un carbono quiral, ya aparecen los diasterómeros. Ya son diasterómeros, ¿ya? Entonces, aquí un carbono quiral, ¿ya? Aquí tiene que ser un carbono quiral, mínimo. Y en este caso tiene que ser más de un carbono quiral. ¿Ya? Más de un carbono quiral. ¿Ya? Más de un carbono quiral. ¿Qué cosa viene a ser un carbono quiral? Los carbonos quirales son estos, miren. Nosotros sabemos que el carbono tiene 4 enlaces covalentes. ¿Ya? El carbono tiene 4 enlaces covalentes. Si los elementos que están enlazados a este carbono son diferentes, ¿ya? Aquí yo le voy a poner 1, le voy a poner 2, este es 3 y este es 4, ¿ya? Si yo tengo que los elementos que están enlazados a este carbono son diferentes, ¿ya? Es decir, 1, 2, 3 y 4 son diferentes, a este carbono lo denominamos carbono quiral. ¿Ya? O también llamado carbono simétrico. El carbono quiral siempre lo vamos a simbolizar con un asterisco. ¿Ya? Siempre lo representamos con un asterisco. A este carbono se le denomina carbono quiral. Ahora, ¿qué carbonos no son quirales? Los carbonos que no son quirales son aquellos que tienen enlaces dobles, enlaces triples. ¿Ya? Aquel carbono que tenga enlaces dobles o enlaces triples, ese carbono no es quiral.
no va a ser quiral. O aquellos carbonos que tengan dos elementos iguales. Si ese carbono tiene dos elementos iguales, no es quiral. ¿Ya? No va a ser quiral. ¿Ya? Entonces, para el caso de los enantiómeros, basta que tenga un carbono quiral. Ese es el principal requisito. Y para hablar de diasterómeros es que tenga más de un carbono quiral. ¿Ya? Más de un carbono quiral. Ahora sí vamos a definir qué cosa es un enantiómero. ¿Ya? ¿A qué llamamos enantiómeros? A ver. Si yo tengo mi mano derecha, ¿ya? Aquí tengo mi mano derecha. Si a esta mano derecha yo le coloco un espejo, ¿ya? Si yo le colocara un espejo a la mano derecha, lo que se refleja en el espejo sería mi mano izquierda. Ahora, mi mano inicial, que es la derecha, no se puede superponer a esa imagen que está reflejada en el espejo, ¿no? Que sería la mano izquierda, ¿no? No se pueden superponer. Entonces, mi mano derecha tiene una imagen especular no superponible, que sería la mano izquierda. Este concepto que les estoy dando